De origen francés, matemático, físico y filósofo, padre de la filosofía moderna, todo un genio inventando su propio método para encontrar la verdad. Su nombre, René Descartes. Hola, bienvenidos. Nosotras somos Valeria Trujillo, Laura Sofía García, Manuela Rojas. y hoy en O Sapiente Ágora traemos todo acerca de Descartes. Comenzaremos hablando de su vida, de su búsqueda por el método. Hablaremos de su obra más importante, Meditaciones Metafísicas, y el misterio de su muerte. Quédense con nosotras hasta el final. Comenzaremos hablando de Renatus Cartesius, o más conocido como René Descartes, quien fue un filósofo y matemático nacido en La Haye, Francia, el 31 de marzo de 1596. En 1604 empezó sus estudios en el Colegio Jesuita de La Flèche, uno de los más prestigiosos de Europa. Y los estudios que se daban ahí eran las artes liberales, los cuales sirvieron como cimientos de su base intelectual y cultural. A los 22 años partió hacia los Países Bajos, donde sirvió como soldado en el ejército de Mauricio de Nassau, y en 1619 se enlistó en las filas de Maximiliano I de Baviera. Bueno, ahora debemos preguntarnos quién fue y qué hizo el señor Descartes. Justamente, Valeria, si queremos responder esta pregunta, lo que tenemos que hacer primeramente es entender el contexto histórico en el que él estaba viviendo. A Descartes le tocó adaptarse a los grandes cambios sucedidos en el siglo XVII. Si recordamos, la Iglesia en ese momento se había dividido debido a la reforma de Lutero. Había conflictos entre católicos y protestantes, la Biblia ya no era el libro que contenía todas las respuestas, y como cereza en el pastel se dio la revolución científica que decía que la Tierra giraba en torno al Sol. Y eso sin olvidar que Kepler desmonta la física aristotélica y Galileo propone un método científico experimental matemático. En conclusión, en ese momento no se puede saber con certeza en qué podemos creer o en qué no. En el año de 1619 relata el señor Descartes en el discurso del método que durante un fuerte invierno que hubo en ese año se encontraba solo en una habitación en la localidad del Alto Danubio. Allí permanecía solo con la compañía de una estufa y sus pensamientos. Se dice que había comido muy poco y había estado pensando demasiado, por lo que Descartes cayó como en un estado de cansancio extremo. Y es entonces cuando tiene tres sueños, los cuales le revelaron las bases en las cuales edificaría su sistema filosófico, el método matemático y el principio del cogito ergo sum. Y fue durante la noche del 10 de noviembre de 1619 en la que Descartes tuvo tres sueños. En el transcurso de estos intuyó su método y conoció su profunda vocación, el consagrar su vida a la filosofía. Hablando en pocas palabras, los tres sueños que Descartes tuvo fueron los siguientes. En el primero, él sueña que no podía mover su lado derecho. Sueña con unos fantasmas, después va y se refugia en una iglesia y un hombre le entrega un melón. Él interpreta el no poder mover su lado derecho cuando su papá años atrás le había estado obligando a estudiar esta carrera. En el segundo, Descartes se despierta debido a un trueno y comienza a ver en toda la habitación chispas. En el tercero, sueña con un diccionario que contiene algunos poemas y el verso de uno de ellos dice: ¿qué camino habré de elegir en esta vida? En este sueño lo interesante es que él lo comienza a interpretar cuando aún continúa soñando. Sin embargo, es bueno aclarar que estos sueños no han sido interpretados con exactitud tal cual lo soñó el señor Descartes. Dicen que él dejó un escrito en un pequeño relato titulado Olímpica, pero este texto, al pasar del tiempo, se perdió. Al parecer, su biógrafo Adrián Bailén llegó a leer el texto y los plasma en su obra Vida de Descartes. Hay autores que dicen que él inventó todo, o por lo menos las interpretaciones que luego le atribuye al señor Descartes. Descartes quedó encantado por el nuevo método científico, por la exactitud de las matemáticas por un lado y decepcionado con los filósofos porque nunca consiguen llegar a un acuerdo, y esto provoca pues que la filosofía se estanque. Así es como propone pues que la filosofía debe cambiar de método y que este método debe ser igual de preciso a las matemáticas. Ya en este momento, Descartes toma la duda como punto de partida. Él dice que dudando de todo alguna vez en la vida podríamos llegar a alguna verdad. Entonces es obvio que tomará la duda como un método.
Claro que sí, Valeria. Y este método, además de eso, tendrá 4 reglas. La primera regla es la evidencia. Descartes dice que hay que tomar algo como verdadero si se nos presenta en modo claro y nítido. ¿A qué se refiere Descartes cuando habla de algo claro? Quiere decir que si yo al dudar y al encontrar después una verdad, no hay nada que me haga dudar en lo mínimo de ella, pues la puedo aceptar. La segunda regla es el análisis. En este punto debemos dividir los problemas en tantas partes como sea posible. Como por ejemplo, si yo voy a estudiar para un examen, debo estudiar por pedacitos para que no me quede tan difícil y los conceptos me queden más claros. La tercera regla es la síntesis. Con esto quiere decir que debemos ir de lo más simple a lo más complejo. Como por ejemplo, nosotros debemos aprendernos primero los números para luego aprender a sumar, restar y dividir, y no todo lo contrario. La cuarta regla de la numeración, como su nombre lo indica, debemos enumerar. Retomar cada paso mencionado anteriormente y así estaremos seguros de no cometer ningún error. Por ejemplo, cuando estamos elaborando una tarea, un ensayo, siempre revisamos varias veces para no, al momento de entregarlo, no cometer algún error. Y entonces, Descartes creó, como ya lo mencionamos, la duda metódica. Esta la podemos ilustrar de la siguiente forma. Descartes pone todo el saber tradicional en un ring como en forma de luchador y comienza a golpearlo con su método para comprobar si de verdad resiste. Entonces, si el luchador queda de pie, pues es un saber certero, y si se cae, anticipamos que no. Pero el señor Descartes no solo dio origen al método, también escribió su obra más importante, Meditaciones Metafísicas, en la cual justamente aplica el nuevo método de conocimiento. Y en total son 6 meditaciones. Vamos a ver una por una. Bueno, la primera meditación es la meditación de la duda. Descartes aquí emprende a dudar de todas sus opiniones antiguas para empezar desde cero y así encontrar una verdad indudable. Y el resultado de esa meditación fue un fracaso total porque él no logra encontrar ninguna verdad indudable. Entonces nos queda preguntarnos, ¿podemos fiarnos de los sentidos? Pues la verdad es que no, porque justamente nuestros saberes tradicionales están basados en estos sentidos. Como por ejemplo, si yo veo un edificio desde lejos, obviamente yo lo veo chiquitico, pero si yo me acerco a él, el edificio es más grande que yo. Pero de las matemáticas sí podemos estar seguros, porque 2 más 2 es 4. La verdad es que Descartes dice que imaginemos que hay un genio maligno que está burlándose de nosotros y nos hace pensar que 2 más 2 es 4 y en realidad puede ser 5. Así que tampoco podemos estar absolutamente como confiados de las matemáticas. Y en este punto es donde Descartes llega a una verdad hiperbólica, o sea, exagera, porque está desconfiando de las matemáticas que son tan exactas. Bueno, vamos con la segunda meditación. Aquí Descartes nos habla de lo cogito y pienso. Descartes acá se da cuenta de una cosa, que duda. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. Así haya un ser maligno que me haga pensar una cosa diferente, pues para mí sería una mentira, porque si estoy dudando es porque estoy pensando. Entonces es por eso que Descartes dice, pienso, luego existo. Exactamente, Sophie. Esa es la primera verdad indudable y el principio de la filosofía moderna. Y precisamente yo existo como res cogitans, o sea, por ser pensante. Justamente en esta meditación se da el inicio del dualismo cartesiano, la distinción entre alma y cuerpo. Entonces cuando yo, por ejemplo, no le doy al coco en un ejercicio de matemáticas, ¿voy a dejar de existir? No, Sofía, esa pregunta la resolveremos más adelante. Ahora llegamos a la tercera meditación, la existencia de Dios. Descartes creía que existían 3 tipos de ideas. Por un lado, las ideas adventicias, las que están fuera de mí y que yo percibo a través de los sentidos, por ejemplo, el mar o un perro. También están las ideas facticias, que son las que creamos con nuestra imaginación, como el Demogorgon de Stranger Things, pues lo imaginó quien lo escribió. Y por último están las ideas innatas, las que existen dentro de nosotros, pero no porque yo las haya puesto ahí o imaginado, están ahí desde que nacemos. Entonces, por ejemplo, la idea de infinitud y perfección, Descartes se cuestiona por qué están en nosotros si somos seres imperfectos y finitos. Él dice que justamente eso lo tiene que poner un ser que contenga estas cualidades y ese ser va a ser Dios. Entonces, siendo Dios un ser perfecto y bueno,
que no nos engaña y está dentro de mí la idea de perfección e infinitud es porque las puso y es la causa de que existamos. Así Descartes da paso a la segunda sustancia, la res infinita. La cuarta meditación es la meditación del error. En esta meditación lo que Descartes hace es explicar cómo Dios, siendo un ser bueno, existe el error. Pero en realidad lo que él dice es que existen en nosotros dos atributos, la inteligencia que es finita y la voluntad que es infinita. Y entonces el error nace cuando la voluntad quiere aprovecharse de la inteligencia, siendo que la inteligencia tiene su límite. Por ejemplo, cuando yo voy a juzgar a una persona solamente por verla y no la conozco. Pero esto no es culpa de Dios, por lo que Él no es malo, dice Descartes, sino que es culpa de la voluntad porque se precipita hacia las cosas. Y entonces Dios nos da un método para que no erremos, que es justamente las 4 reglas que mencionamos anteriormente. Bueno, ya hablaremos de la quinta meditación. En esa meditación, Descartes nos habla del argumento ontológico. Él dice que la idea de Dios implica necesariamente su existencia, ya que la idea de Dios es sumamente perfecta, y un Dios que no exista, pues no sería un Dios perfecto, ya que le faltaría una cualidad, que sería la cualidad de perfección. Acá también Descartes nos dice que ya acá podemos eliminar el genio maligno, ya que pues Dios, siendo bueno y perfecto, no nos va a engañar, y también nos podemos guiar de nuestros conocimientos y sentidos, porque por ejemplo 2 más 2 ya sería 4, porque pues no hay un ser maligno que me haga pensar algo diferente, igual que los 4 lados de un cuadrado. Por último está la sexta meditación que habla sobre el mundo sensible. Como en este punto Descartes ya demostró que Dios existe y que no nos engaña, de nuevo podemos volver a fiarnos de nuestros sentidos, siempre y cuando tengamos en cuenta las 4 reglas del método de la duda. Bueno, aquí también sería erróneo pensar que todo en cuanto percibimos del mundo exterior no sea real. Descartes dice que Dios en sí, siendo perfecto y bueno, también es la naturaleza. Por lo tanto, podemos volver a confiar en nuestros sentidos, en el mundo exterior y en nuestro cuerpo. Bueno, ahora que hemos explicado todas las meditaciones, podemos obtener 3 sustancias. Que son, la primera, la res cogitans, que es yo como ser pensante finito, la segunda que es res infinita, que es Dios, y la tercera que es res extensa, que es la realidad material. Bueno, Sofía, ¿cómo podemos explicar la relación entre cuerpo y alma? Bueno, vale, esa es una muy buena pregunta. Resulta que hay un libro que se llama El error de Descartes que nos hablaba sobre el cuerpo y el alma porque, bueno, él decía que los animales se mueven por cosa puramente mecánica y que no sentían. Y pues obviamente esto es un error. Entonces él escribió un libro en el que explica los procesos físicos del hombre y se llama El Tratado del Hombre. Él empieza a estudiar el funcionamiento de todo el cuerpo y cuando llega al cerebro se da cuenta que tanto el hemisferio izquierdo como el derecho están duplicados exactamente, excepto por una glándula, que es la glándula pineal. Es así como Descartes dice que el alma y el cuerpo se conectan mediante esta. Ya para el año de 1649, la reina Cristina de Suecia invita a Descartes a Estocolmo para que le diera clases de filosofía. Allí es donde él muere de una pulmonía el 11 de febrero de 1650, apenas a la edad de 53 años. La historia de los restos de Descartes es un tanto perturbadora. Sucede que en el año de 1676 se exhumaron sus restos y fueron colocados en un ataúd de cobre y los trasladaron a París para ser sepultados en la iglesia Saint-Geneviève-de-Mont. Después, en la Revolución Francesa, nuevamente sus restos fueron removidos y los colocaron en el panteón de la basílica dedicada a los grandes hombres de la nación francesa. Y como si fuera poco, en 1819 los restos de René Descartes fueron nuevamente movidos para llevarlos a la abadía de Saint-Germain-des-Prés, donde se encuentra en la actualidad, pero su cráneo se conservó en el Museo del Hombre en París. Pero este suceso esconde un gran misterio. Según el historiador y médico alemán Eich Weiss, halló en la Universidad de Leiden una carta secreta del médico de la corte Johann van Wullen,
en la que explica la agonía de Descartes y que curiosamente los síntomas presentados, náuseas, vómitos y escalofríos, no eran de neumonía. Y después de consultar con varios patólogos, concluyó en su libro El homicidio de Descartes que su muerte fue por envenenamiento con arsénico. Para concluir, podemos decir que aunque algunas de sus teorías estaban un poco erradas, Descartes fue la persona que inauguró el método del conocimiento moderno. Y además lo más importante en su filosofía es la pregunta, ¿qué podemos conocer con certeza? Lo interesante de esa pregunta es que, así siendo moderna, aún no podemos responder a ella. Bueno, y entonces, ya que estamos terminando, sobre la pregunta que había hecho yo, si cuando no le doy al coco para responder un problema matemático, entonces, si no estoy pensando, dejo de existir. No, Sophie, porque según Descartes, Dios es la causa de mi existencia y además, pues nunca dejamos de pensar. Entonces no dejamos de existir. Bueno amigos, es así como hemos llegado al final de nuestro podcast sobre René Descartes. Esperamos que hayan entendido y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como o-sapienteágora, y no se olviden suscribir en nuestro canal de YouTube, el link se los dejamos en la descripción. No se olviden de comentar y darle mucho like.